Buenos días, iglesia. Hoy continuamos en la serie que habíamos elaborado o estamos trabajando, como decía el pastor, desde hace 2 semanas anteriores. Esta es la tercera semana que continuamos con esto, donde hemos trabajado sobre el llamado al discipulado, el llamado a la misión que como iglesia tenemos. En medio de esto, lo primero que vimos era identificar las necesidades reales de las personas. Hablamos el pastor habló directamente de lo que es identificar la necesidad espiritual de las personas, más allá de la necesidad de un abrigo, más allá de la necesidad de un alimento, que son aspectos que nosotros debemos trabajar y que debemos hacer, pero identificar esas necesidades, y es la necesidad espiritual como la más fundamental. Después, la semana pasada, Dios me dio la oportunidad de predicar por primera vez. Esta es mi segunda. Donde hablamos sobre qué era invertir nuestras vidas, invertir como Pablo lo hacía o como Pablo lo decía, invertir en las vidas de los tesalonicenses, que usábamos el texto base, Primera de Tesalonicenses 2:8, y profundizábamos en esto, sobre cómo Dios nos ha invertido, ha dado a nosotros todo lo que tenemos y cómo nosotros debemos dar precisamente. Hoy vamos directamente sobre invitar y cuál es la razón de invitar, cuál es la razón de esta invitación, cuál es la necesidad espiritual real de las personas y cómo empezar a abordar este tema en un discipulado, en la misión, en el llamado que como iglesia tenemos. Entonces nos dirigimos al libro de Romanos capítulo 3, versículo 9. Romanos capítulo 3, versículo 9. Ya estamos todos allí. Romanos capítulo 3, versículo 9. Ahí vamos del 9 hasta el 18. ¿Listo? Voy a leer yo. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado, como está escrito: no hay un justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Vamos a orar para iniciar. Padre Celestial, te doy gracias por este privilegio de poder hablar delante de la iglesia, Señor. No son mis palabras, Señor, no son mis pensamientos, no son mis deseos, sino es tu palabra, Señor. Eres tú quien actúa en la mente y en los corazones de todo oyente, Señor. Es tu palabra la que transforma y la que puede llevarnos a conocerte más profundamente. Es tu palabra la que nos abre los ojos, es tu palabra la que nos muestra quién eres tú, Señor. Te imploro que la mañana de hoy nos permitas entender cuál es la necesidad espiritual de las personas y esa necesidad y esa razón y esa causa por la que nosotros somos llamados a predicar tu evangelio, Señor. ¿Cuál es esa invitación que debemos hacer del muerto que revive, Señor? Te lo imploro. En tu nombre, Cristo Jesús, por el poder de tu Santo Espíritu y para la gloria eterna del Padre Celestial. Amén y amén. Yo solamente he estado internado en un hospital una vez. Era pequeño. Generalmente no lo comento, no es algo porque nunca me he rompido un hueso ni nada de eso, nunca he tenido alguna enfermedad específica. Sin embargo, una vez tuve la oportunidad de ir a predicar en una clínica con niños de cáncer. Niños que tienen leucemia o que nacieron con cáncer. Y es muy particular porque cuando uno llega a este contexto, las personas pues sienten el dolor, sienten la enfermedad, uno llega, se encuentra a los familiares, se encuentra a los papás, a las abuelas, a los hermanos, al mismo niño preguntando si puede salir a jugar.
o si cuándo va a poder volver a su casa. Son cosas que se ven y son cosas que duelen uno cuando uno está haciendo la misión, cuando uno está predicando el evangelio, que a uno le duelen bastante, porque pues ver a un niño en esta condición es bastante complicado. A un papá que le pregunta a uno cuando uno le está predicando, bueno, si Dios es bueno, si Dios es santo, ¿por qué permite estas cosas? ¿Por qué mi hijo? ¿Por qué? Y empiezan a hacer una serie de preguntas, más que preguntas que buscan una respuesta, preguntas que en sus emociones y en sus temores se encuentran y buscan una respuesta, buscan a alguien como respuesta, alguien que les dé una respuesta de por qué están viviendo esta situación. La probabilidad de sobrevivir de estos niños es generalmente con cáncer, y cuando nacen así es de casi del 2%. No tienen muchas probabilidades. ¿Por qué saco esto a colación? Porque es muy peculiar en la Biblia, cuando la Biblia compara el estado natural o la condición del hombre, la compara con un muerto y no con un vivo. Estos niños tienen un 2% de probabilidad de sobrevivir, según la medicina, un 2%. La Biblia nos dice que en la condición del ser humano no hay un 2%, no hay un 0,01%. El ser humano está muerto en sus delitos y pecados. La condición del hombre, como hemos visto aquí, es que ninguno. Pablo mismo está escribiendo esta carta y está diciendo, ya han pasado por el capítulo 1, donde ha dicho, todos no conocen al Señor, no saben quién es el Señor, y Dios se les ha revelado por medio de la creación, no saben y no lo reconocen, y aunque no lo reconocen, saben que están pecando y están en contra de Dios. Y prefirieron ver a las criaturas, adorar a las cosas de este mundo. Después, en el capítulo 2, empieza a acusar a los judíos. Empieza a decir, los judíos no se quedan atrás, porque miran el pecado y los acusan, pero ellos mismos cometen pecados iguales o peores. Por causa de ustedes, el nombre de Dios es blasfemado. Y en el capítulo 3 se empieza a desarrollar esta idea de no hay justo. Cita un texto por allá en Salmos específico, pero otro texto por allá en Isaías 51, si no me equivoco, y lo cita y empieza a decir, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien vea, no hay quien comprenda, no hay quien pueda entender a plenitud, no hay nadie que se pueda acercar al Señor. La condición de un muerto es que no puede vivir por sí mismo. La condición de un muerto es que está en un estado físico, usando la misma metáfora, un estado físico que no puede sobrevivir, que no puede levantarse, que no puede hacer nada. Estos niños tienen un 2% de probabilidad, tienen más probabilidad que un muerto. Si somos sinceros, si somos estadísticos. Aún así, la Biblia no nos dice que somos personas que están agonizando, sufriendo, con un cáncer terminal. No, dice que estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Hemos ofendido a Dios. La condición del hombre es que desde el principio de la creación, a causa del pecado de Adán, todos a una se desviaron. Eso lo dice más adelante Romanos capítulo 5. Todos a una se desviaron. Y no es solamente por el pecado de Adán. Todos pecaron. Todos cometieron el mismo pecado. Todos siguieron el camino de Adán. La condición del hombre, o la primera comprensión que tenemos que tener sobre invitar a las otras personas, es entender que no estamos hablando a personas vivas espiritualmente. Nosotros mismos no estábamos vivos espiritualmente, sino es porque Dios dispone de su espíritu para traernos a Él, a Jesús. Comprender esto nos va a entender que muchas veces vamos a encontrar algunas cosas que ellos pueden decir o pueden sugerir cuando uno les está predicando. Leamos el capítulo, volvamos a leer el capítulo 3, solamente el versículo 10 y 11. Dice, Pablo continúa, dice, como está escrito, está citando Salmos, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. No hay justo ni aún uno, no hay quien entienda. La condición espiritual del no creyente es no entender, no comprende, no lo asume, no entiende realmente, su mente no le permite entender.
Su mente solamente se desvía hacia la injusticia. Su mente está pensando en todo lo malo. Ahora, no disciernen ni perciben. Literalmente la palabra no entienden, o no hay quien entienda, es que no se dan cuenta de su estado espiritual. No se dan cuenta de su estado en el que se encuentran, no se dan cuenta de sus elecciones, no se dan cuenta de sus ídolos, no se dan cuenta de sus perversiones, no se dan cuenta de sus desviaciones, no se dan cuenta de todo el pecado y toda la condición que tienen delante de Dios. No están siendo conscientes de eso, no están siendo conscientes de su maldad, no están siendo conscientes de su perversión, no están siendo conscientes de sus elecciones morales que ofenden a Dios. Efesios capítulo 2 nos dice que nosotros éramos así, que en un principio nosotros vivíamos así, apartados de Dios, alejados de Dios, éramos objeto de la ira de Dios. La condición natural del ser humano después de la caída es ser objeto de la ira de Dios. Su pecado lo ha separado radicalmente de Dios, una separación tan profunda y tan íntima que Dios mismo ha puesto o ha creado el mismo infierno y Él ha puesto toda su ira en eso y cumplirá su justicia. ¿Por qué? Porque el hecho de que el ser humano haya atentado contra Dios no solamente atenta contra Dios en el sentido abstracto de la palabra, sino que atenta contra su santidad, contra su justicia. Cada pecado le llevó a distanciarse de Dios. Cuando estamos predicando debemos entender esto muy profundamente, porque probablemente una de las preguntas, una de las cosas que uno se encuentra cuando predica es pero yo no soy una mala persona. Una vez me acuerdo que una vez se encontró un afiche para predicar, un afiche de evangelismo que decía ¿qué tan mala persona es usted para poder ir al cielo? ¿Por qué? Porque realmente Jesús mismo lo decía: yo vine por los enfermos, yo vine por los pecadores, yo vine por lo que está dañado y no por lo que está sano. Esto se lo decía a los fariseos. Una de las cosas que uno más se encuentra cuando sale a predicar es: yo no soy una mala persona. Y yo siempre respondo: ¿comparado con quién? ¿Comparado con quién no eres una mala persona? Si te comparas con Hitler, si te comparas con un asesino, si te comparas con un delincuente, no eres una mala persona. Si ese es tu estándar de moralidad, no lo eres. Pero si tu estándar de moralidad es Jesús mismo, es Dios mismo, evidentemente estamos muy lejos de ser una buena persona. Una vez escuché a un predicador decir que nadie es perfecto. Él decía, nadie es perfecto, pero si podemos llevar esta expresión un poquito más allá, podríamos decir, no solamente nadie es perfecto, sino que todos estamos muy lejos de lo que podríamos decir perfección. Estamos muy separados de lo que es perfecto, muy lejos de lo que es bueno. La condición natural de los seres humanos es, después de la caída, es ser objeto de la ira de Dios, es no tener ninguna relación con Dios, es estar separados de su presencia. Y no solamente estar separados, sino no entender por qué están así, no discernir las cosas buenas. Literalmente el texto dice: no hay quien busque a Dios, no hay quien lo busque, no hay quien vaya hasta Dios, quien lo anhele verdaderamente. Uno se puede preguntar, bueno, pero en la vida cotidiana uno se encuentra personas que están buscando a Dios, que no son creyentes. Realmente no están buscando a Dios, están buscando el Dios que ellos quieren, un Dios que ellos desean. Si uno les pregunta, si uno les predica sobre un Dios santo, se pueden ofender. Si uno les predica sobre un Dios eterno, se pueden ofender. Solamente hablar de la soberanía de Dios en muchas congregaciones es ofensivo para algunas personas. Decirles que Dios es soberano y que tiene una voluntad y que Él cumple su voluntad conforme a su propósito puede llegar a ser tremendamente ofensivo. Pero ¿por qué es tremendamente ofensivo? Porque para ellos ese no es Dios, no es el Dios que quieren. Hay hubo un poeta en Latinoamérica que decía: a mí me encanta Dios.
Decía, tenía un poema, decía, a mí me encanta Dios, y hacía una descripción bastante similar a lo que hoy en día muchas personas consideran de lo que es Dios. Es un viejo, decía, es un viejo bonachón a quien no se le cree todo lo que dice. Y es exactamente lo mismo que muchas personas viven. Creen que Dios es un viejo bonachón que nos dice que nos portemos bien y ya, no más. Y no ven a Dios como un Dios santo, un Dios justo, un Dios bueno, un Dios eterno, un Dios poderoso. Esta es la importancia de conocer quién es Dios, a quién estamos ofendiendo, a quién hemos ofendido. La primera condición de invitar a las personas es entender esto y hacerles dar en cuenta cuál es su condición. El Evangelio es una buena noticia, literalmente Evangelio es dar una buena noticia, pero yo adicionaría un poquito más, que es dar una buena noticia en una circunstancia muy, muy mala. No es lo mismo una buena noticia decirle a alguien que nunca ha padecido de nada, decirle, se descubrió la cura contra el cáncer. Dirán, oh, qué bien, qué bueno. A decirle a uno de estos niños que están sufriendo y que están en una condición deplorable, decirle, hay una cura. Eso es una buena noticia. Eso es el Evangelio. Esa es la invitación que nosotros estamos haciendo constantemente. Volvamos al texto. Versículo 12. Continuamos con el versículo 12 hasta el 17. Dice, no hay, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocen el camino de paz. Fíjense que Pablo empieza a enumerar una serie de pecados específicos. Primero empieza diciendo, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, todos desconocieron quién es Dios. Literalmente desviar, en este contexto la palabra que usa desviar es dislocar. Cuando una rodilla se sale de su lugar, se disloca. Desvía, la palabra que usa Pablo es esa, la misma que se usa para dislocar una rodilla. Se desvía, se dislocaron, no están en el camino correcto. Después continúa, se hicieron inútiles. Jeremías capítulo 13, versículo 23 nos dice que la condición del hombre, nos dice, ustedes tan habituados a hacer el mal, ¿cómo pueden hacer el bien? Es como si un leopardo quisiera quitarse las manchas, como si un etíope quisiera mudar de piel. No sé si tengan la imagen mental de un etíope, tiene el color de lo que aquí diríamos un chocuano. Aquí, cambiándolo de contexto, como si un chocuano quisiera ser blanco, albino. Así ustedes no pueden hacer el bien. Así de imposible es su condición, así de difícil es su condición. Y Dios ya había reconocido esto desde Génesis capítulo 6, versículo 5 en adelante. 5 y 6 dice que la humanidad había cometido tal nivel de maldad que Dios mismo se entristeció y se quebrantó de haberlos creado. Dios mismo vio la maldad humana y la perversión que se entristeció por haberlos creado. Fíjense que estos textos nos muestran no solamente la condición humana, sino la tendencia. El ser humano por sí mismo no puede buscar a Dios. Lo primero que tenemos que entender sobre invitar a las personas es que nosotros no estamos haciendo la invitación. Nosotros no hacemos esa invitación, realmente nosotros solamente somos mensajeros. Hablamos lo que Dios ya nos ha dado, pero la invitación es de Dios, porque ellos por sí mismos no pueden cambiar. Podemos ser muy elocuentes, podemos ser muy buenos oradores, podemos ser muy astutos para hablar, podemos ser muy buenos para conversar a una persona, podemos ser los mejores vendedores, pero jamás podemos cambiar la vida de las personas, jamás podemos cambiar el estado espiritual de sus vidas, jamás podemos hacer que estas personas pasen de la muerte espiritual a la vida espiritual. Eso solamente le corresponde a Dios.
No pueden, así como nosotros mismos no pudimos ser lavados y limpiados por nuestras propias obras, ellos mismos no pueden, sino solamente por medio de la obra del Espíritu Santo. Es imposible hacerlo de otra forma. Volvamos al texto. Dice: sepulcro abierto es su garganta. Habla un par de versículos sobre la condición o de lo que habla las personas malvadas. Dice: sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engaño. Habla: veneno de áspides hay debajo de sus labios. Áspides hace una referencia a una serpiente muy venenosa. Su boca está llena de maldición y de amargura. Pecaron con sus palabras. Literalmente, esto recuerda mucho al texto por allá donde Jesús decía: de la boca y del corazón sale todo aquello que contamina al hombre. Lo que contamina al hombre no es lo que come, no es si se viste de una forma, no es si hace de esta forma, no es si se pinta de una forma. En muchas congregaciones se enseña que si la falda no es de un tamaño, si no hace esto, si no hace aquello, entonces si no tiene el pelo largo o si se pinta, entonces ya es una persona pecadora. Son normas de hombres que no ayudan en nada contra la lucha del pecado y no santifican. Realmente no santifican, no acercan más a Dios. La condición o la perversión del hombre no nace de sus obras, no nace de qué tan bueno pueda llegar a ser delante de los otros. La condición del hombre nace de su propio corazón, un corazón pervertido. Tan corrupto es el corazón del hombre, tan corrupto es nuestro corazón, que Dios mismo dice en Ezequiel: les cambiaré ese corazón de roca y les daré un corazón de carne. Les quitaré ese corazón y les daré un nuevo corazón. Infundiré en ustedes un nuevo espíritu. Les daré vida nueva. Les daré algo más para que puedan cumplir mis preceptos, para que puedan vivir conforme a mi palabra, para que me puedan conocer a mí. La condición del hombre es desviarse completamente de quién es Dios. Incluso es muy particular porque de lo que habla la boca, de eso hay en el corazón. El mismo Jesús dijo esto: de lo que habla la boca hay en el corazón. Ahorita el pastor hablaba de una señora que se encontraba al lado de él y era un poco soez o grosera, o hablaba con grandes palabras, y él se incomodaba mucho. Precisamente de eso hay en su corazón. Las personas hablan, esas personas que hacen un soliloquio sobre sus vidas o sobre qué tan difíciles son sus vidas, de eso hay en su corazón. ¿Quién es el ídolo de sus vidas? ¿De qué tanto están hablando? Como nosotros estamos llamados a invitar, tenemos que escuchar a las personas, escuchar qué es lo que están diciendo, quiénes son sus ídolos, cuáles son esos ídolos que lo están desviando, y atacar a eso, ir directamente a eso. ¿Cuáles son esas palabras que muestran la condición natural del hombre? El hombre, todo uno, está desviado y está llevándose hacia el pecado. Claro, podemos tener unas herramientas, hablamos del Evangelio, pero también tenemos que escuchar para poder invitar, para poder hablar, escuchar cuál es la condición del hombre, sus necesidades, de la persona que está delante mío, y decirle: veo que hablas mucho de ti, veo que, ir directamente. La persona quizás está muy enfocada en sus propios pecados, muy enfocada en su propia justicia, en qué tan bueno soy. Si se enfocan demasiado en qué tan bueno soy, magnífico, los 10 mandamientos. Es la mejor forma para predicar. Los 10 mandamientos nos enseñan que no hay justo ni a uno, literalmente. ¿Quién no ha mentido? ¿Quién no ha odiado? Más aún, Jesús puso algunos mandamientos, los puso mucho más difíciles. Nos los elevó más difíciles, nos mostró cuál era la intención verdadera del mandamiento. ¿Quién no ha hablado el nombre de Dios en vano? ¿Cuántas veces nosotros mismos hemos dicho por Dios y estamos blasfemando el nombre de Dios? Estamos tomando a la ligera el nombre de Dios. ¿Cuántas veces nosotros mismos hemos tomado o hemos deshonrado a nuestros padres, a nuestros papás y a nuestras mamás, desconociendo
que ellos asumen un rol y que Dios les ha dado una autoridad. La mejor forma de ir directo con respecto a la condición del hombre son los 10 mandamientos. De hecho, Jesús mismo usaba esta forma de hacerlo. En la historia del joven rico, lo primero que le pregunta, después de decirle ¿por qué me llamas bueno?, es ¿conoce los mandamientos? Y le nombra 3 mandamientos. Le nombra 3 mandamientos. Y dice, sí, eso lo he cumplido desde mi infancia. Y Jesús lleva eso mucho más a profundidad. Se supone que él cumplido los 10 mandamientos desde su infancia. Uno de los mandamientos es no tendrás ídolos. No te harás ídolos. Si ese es uno de los mandamientos más importantes, cuando Jesús habló con el joven rico, identificó cuál era su condición y supo cómo llevarle el mensaje. Lo miró, literalmente dice el texto, y lo amó, y le dijo, solo una cosa te hace falta. Abandona, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y ven y sígueme. Identificó la condición del hombre, identificó la condición de esta persona, identificó cuál era su necesidad, reconoció cuál era su pecado, qué era aquello que lo aquejaba, cuáles eran sus ídolos, y fue directo con la misma palabra y le mostró, nunca, si sigues así, nunca vas a poder entrar al reino de los cielos. No hay muchas personas se acercan al pastor y le preguntan, pastor, ¿cómo tengo la vida eterna? Es una pregunta muy noble, es una pregunta que uno quisiera escuchar mucho. Uno nunca esperaría que Jesús fuera tan directo y conociera tanto el corazón de este joven para saber de que la vida eterna solamente era un bien más por alcanzar para él. Solamente era algo más, otra riqueza que adquirir. La condición del hombre lo hace incapaz de buscar a Dios. El hombre no solamente es perverso, no solamente es malvado, sino que desde su nacimiento ha sido pecador. Dice el salmista, desde el vientre de mi madre soy pecador. Dice el salmista, pecador me concibió mi madre. La condición del hombre es que desde su nacimiento se ha desviado completamente a Dios. Y la paga del pecado trae muerte. La condición del hombre es su muerte espiritual. Por sí mismo no pueden lograr, ni alcanzar, ni buscar. Ese es el llamado de nosotros de poder predicarles el Evangelio. Esto suena un poquito duro, y yo siempre lo he dicho cuando voy a evangelizar, nosotros predicamos el Evangelio o para salvación o para condenación. Nunca sabremos para qué, realmente. Eso le corresponde solamente a Dios. O para salvación, para que los que Dios ha determinado y que Dios transforma en sus corazones sean limpiados y regenerados y traídos a la vida eterna. O para condenación, para que nunca más tenga excusa. Para que cuando esté delante de Dios no diga, a mí no me hablaron, a mí no me predicaron, yo nunca supe, yo nunca escuché. ¿Cuándo fue eso? ¿En qué momento? Y seremos como aquel mensajero que se limpia hasta el polvo de los pies. O para salvación o para condenación. Esto es muy particular. A medida que uno va profundizando, va conociendo más sobre cómo predicar el Evangelio, sobre cómo proclamar la causa del Evangelio, es entender la condición natural del ser humano, poder hacer que este punto quede claro de que nosotros no somos nada justos, de que Dios no nos debe a nosotros nada. Hacer entender este punto es el punto importante, porque el hombre puede que no sea regenerado, puede que no conozca o no entienda en el momento, puede que no comprenda, pero entiende su condición espiritual delante de Dios. Entiende que es enemigo de Dios, que es objeto de la ira de Dios, que Dios, según Salmo 7:5, odia al pecador constantemente.
Dios no solamente está odiando el pecado, está odiando el pecador, porque el pecador es el que hace que el pecado surja. Dios aborrece, según ese versículo, Dios aborrece de lejos y mantiene de lejos al pecador, lo aborrece todo el día. ¿Y quién no es pecador? ¿Quién no es malvado? ¿Quién no se ha desviado? Para poder invitar a las personas tenemos que entender su condición. Una vez en un libro, una ejemplificación que me ha sido muy útil a la hora de predicar, una metáfora que me ha sido muy útil a la hora de predicar el Evangelio a personas que no son creyentes o que no conocen o que no han escuchado, es la metáfora de la montaña. Muchas iglesias, no solamente iglesias, sino muchas religiones enseñan que prácticamente Dios está en una montaña, lejos, allá, encima, en un punto lejano, mucho más difícil, y que hay muchos caminos para llegar a Dios. Entonces, para llegar a Dios hay que hacer una serie de obras, cumplir una serie de cosas, leer una serie de textos, aprenderse de memoria esto, hacer algunos ayunos, hacer otras cosas. Cada religión tiene su método, pero que al fin y al cabo, después de mucho esfuerzo, pueden llegar a Dios. Lo que enseña el cristianismo es todo lo contrario. No, es imposible. No lo intente. No va a poder. Los 10 mandamientos nos enseñan que no es posible. No lo intente. No se esfuerce por llegar hasta donde Dios, porque la Biblia nos enseña que Dios bajó de la montaña, que Dios descendió, que el Dios de la Biblia es un Dios de iniciativa, que es un Dios que está cerca, que es un Dios que está atento, que es un Dios que supo la condición del hombre, su condición perversa, su condición de completamente depravación, de una depravación total, de una depravación radical, que supo esta condición y se acercó, que siendo enemigo se acercó, que estando airado contra el pecador, se acerca al pecador y lo llama y lo transforma y sabe que no puede. Eso es lo que enseña el cristianismo. Esa analogía me ha servido mucho porque ha sido muy clara, muy evidente, porque ha sido muy puntual, porque le da lugar a Dios sobre quién es Dios. Igual es una analogía, tiene sus fallas. Como decíamos ahorita en la escuela dominical, todas las analogías o todas las metáforas con respecto a Dios siempre van a fallar, porque Dios no lo podemos comparar con nada en este mundo, nada en esta tierra, ni podemos comparar nuestra relación con Dios así de sencilla. Es mucho más compleja, pero me ha servido para evidenciar cuál es la condición del hombre, cuál es su incapacidad total para llegar a Dios. De hecho, Jesús mismo nos dice cuál es el estado del hombre. Dice, ustedes siendo malos, ¿saben dar cosas buenas a sus hijos? No dice, ustedes siendo buenos, ¿saben? A veces se equivocan y cometen pecados. No, ustedes siendo malos, su condición natural es la maldad. Jesús mismo reconoce en el ser humano, y Él no estaba hablándole a los fariseos, Él no estaba hablándole a la multitud, Él estaba hablando literalmente en esos momentos a sus discípulos, a los creyentes. Él estaba hablando a las personas que iban a escuchar el mensaje y se iban a convertir. Ustedes siendo malos, ¿saben dar cosas buenas a sus hijos? ¿Cuánto no más Dios, su Padre Celestial, dará a ustedes cosas mejores? Ustedes siendo malvados, su condición es maldad, su condición es separación. Ahora, no con esto estoy diciendo que la condición del hombre es que es todo lo malo que pueda llegar a ser. El hombre no es todo lo malo que puede llegar a ser. El hombre es radicalmente corrupto. La palabra corrupción hoy en día se usa mucho en la política. ¿Qué días un escándalo en Colombia surgió por unos bonos de unos impuestos o de unos créditos dados para poder construir algunas empresas de agua y algunas represas? Hubo un escándalo porque se supone que ese negocio fue corrupto y un ministro importante estaba involucrado en ese escándalo. Lo curioso es que cuando se estudió el caso,
legalmente no era corrupto, había estado dentro de la legalidad, pero moralmente había sido tremendamente corrupto. Moralmente era tremendamente corrupto por lo que había hecho tal personaje. Es curioso cómo se cambian las cosas. ¿Cuál es la norma de lo moral? ¿Cuál es la norma de lo moral en el mundo? ¿La ley? ¿El Estado determina qué es bueno y qué es malo? ¿Cuál es esa norma? Para ellos mismos. Muchas veces hablamos de la corrupción que puede haber en el Estado, pero no hablamos de la corrupción que puede haber en el corazón del hombre. Es muy fácil decir, bueno, tal político se robó tantos billones de dólares con tal contrato, pero es muy difícil decir, bueno, yo si se me presenta la oportunidad por una firma puedo vender algo o ganar algo y se me da la opción de ser corrupto. La condición del hombre es que la corrupción o la maldad está tan a profundidad que ha contaminado todas las áreas de las vidas. Por eso es que no pueden entender, por eso es que no pueden ver, por eso es que no pueden ser capaces de buscar a Dios, por eso es que no pueden caminar hacia Dios. Porque la corrupción ha corrompido y ha estado tan profundo y ha tocado cada área de la vida que la vida de las personas no están sentadas en Dios, no están sentadas en Jesús, están sentadas en sí mismos. Su mayor ídolo son ellos mismos. Como psicólogo, esto es un poquito controversial decir esto lo que voy a decir, pero es verdad. La causa o la razón por la que las personas tienen baja autoestima es porque se aman demasiado a sí mismos. Es una ironía. ¿Por qué? Porque si una persona tiene una baja autoestima, entonces está poniendo en el centro de su identidad a ellos mismos y a sus fracasos y a su inmoralidad y a sus pecados, y lo único que hace es lo único que hacen es verse a ellos mismos. Su amor propio los lleva incluso a deprimirse. Tal es el nivel de la perversión del ser humano. Decir esto en otro contexto es un poquito controversial, lo admito. Es bastante controversial. Esto no se escucha en los colegios, esto no se puede escuchar en otros contextos porque decir tal cosa entonces es ofensivo. Pero el Evangelio ofende. Ellos han estado ofendiendo todo el día, todo el tiempo, desde que nacieron a Dios. Si les ofende, es porque es verdad, es porque es la verdad revelada de Dios. Volvamos al texto, versículo 18. Dice: no hay temor de Dios delante de sus ojos. La última condición no es solamente que no entienden, no es solamente que no pueden, sino que no quieren. El ser humano no, por su naturaleza, cuando uno sale a predicar, no pueden, no entienden y no quieren conocer a Dios. Intente hablar con alguien en la calle sobre el Evangelio. Lo primero que van a hacer es, ahorita no, en el momento no. Y es muy normal. Muchísimas gracias. Otro día. Intenten hacerlo. Hay personas que son tremendamente apáticas. Muchas veces yo me he encontrado con la condición de que, bueno, yo soy cristiano y empiezo a hablar con las personas y dicen, no, el tema no me lo toque. No quiero saber nada de este tema. Me lo dicen así. Y pues también uno debe encontrar otros medios para predicar el Evangelio, debe ser muy sabio. Hay muchas cosas que se usan para predicar el Evangelio, pero entender también que ellos no quieren conocer a Dios, es su condición natural, no lo quieren. Nuestra naturaleza es resistir a Dios, nuestra naturaleza pecaminosa es resistir a Dios, es resistir a su llamado, resistir a su propósito, resistir a lo que Él es no buscarlo. No hay temor de Dios delante de los ojos del ser humano, de todo ser humano. Desde el más pequeño que acaba de nacer hasta el más anciano, su condición
pecaminosa es resistir a Dios, es estar en contra de Dios, es estar literalmente, y suena fuerte, es estar odiando a Dios, porque Dios es eso que ellos no quieren. El ser humano siempre quiere ser soberano y que Dios sea el responsable de todas las cosas, y no entendemos que Dios es soberano y nosotros somos los responsables. La condición natural cuando vamos a las misiones a llamar, a predicar, es entender que no entienden, que no pueden y que no quieren. Quiero que vayamos a Efesios capítulo 2. Versículo 1. Dice el texto: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. No enfermos, muertos. No padeciendo, muertos. No agonizando, muertos. No débiles, muertos. Nosotros estábamos muertos. Nosotros éramos Lázaro. Nosotros éramos Barrabás, condenados a muerte, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de la desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, hay un predicador inglés muy famoso del siglo pasado, ya murió, era médico, hizo una prédica completa de esas dos palabras. Pero Dios, la causa por la que nosotros hacemos misiones, la causa por la que nosotros salimos a predicar, la causa por la que nosotros llamamos, la causa por la que nosotros proclamamos el Evangelio, la causa por la que nosotros vivimos y venimos los domingos y hacemos todo lo que hacemos y nos dedicamos en oración y estudiamos la palabra y leemos y conocemos, son esas dos palabras. Pero Dios, son esas dos palabras. La causa de las misiones no necesita otra cosa, solo esas dos palabras. Pero Dios, el escenario era que el hombre, que nosotros estábamos condenados en nuestros delitos y pecados, éramos hijos de la ira, éramos objeto de toda la ira de Dios, éramos hijos de la desobediencia, hacíamos nuestra propia voluntad de carne y de pensamientos. Pero Dios de la Biblia, el Dios de la Biblia es un Dios de iniciativa. Es un Dios que toma la iniciativa. Es un Dios que nos llama a nosotros. Es un Dios que regenera, que transforma. El único que puede dar vida es Dios. Jesús mismo, después de haber hablado con el joven rico, les dice, es muy difícil, le dice a sus apóstoles, a sus discípulos, es muy difícil que un rico entre en el reino de los cielos. Es muy difícil, es tan difícil como que pasar un camello por el ojo de una aguja. Así de difícil. Entonces los discípulos le dijeron, entonces es imposible entrar al reino de los cielos. Y Jesús les dice, pero para Dios no hay nada imposible. Pero Dios, estas dos mismas palabras aparecen en la historia de Jonás. Estas dos mismas palabras, después de que Jonás peca, después de que es tragado por un pez, dice, pero Dios llamó a Jonás, le pidió al pez que lo vomitara en tierra seca. Pero Dios, la causa de que vivamos el Evangelio, la causa de que anhelemos a Jesús, la causa de que lo conozcamos, la causa de que lleguemos ante el Señor, son estas dos palabras. Pero Dios, que es rico, abundante en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos.
Dios desciende de la montaña, Dios se acerca al hombre, Dios llama, Dios es el que toma la iniciativa. Nosotros podemos acercarnos, y no es una coincidencia de predicarle a una persona. Podemos empezar un proceso de discipulado con una persona y empezar a invertirle tiempo, empezar a invertirle esfuerzo, dedicarle todo el tiempo que sea necesario, dedicarle todo el esfuerzo que sea necesario, incluso recursos si son necesarios, pero el que hace la obra es Dios. Es Dios el que es rico en misericordia. Y no es coincidencia que nosotros le dediquemos tanto tiempo a una persona. Es un llamado de Dios. Es un llamado de Dios que tenemos como iglesia. Es un llamado de Dios de ir a proclamar el Evangelio. Hermosos son los pies de aquellos que predican el Evangelio. ¿Y cómo escucharán, cómo entenderán si nadie les ha predicado? Nuestra función es predicar ese pero Dios que es abundante en misericordia, entendiendo que la primera persona por la que tuvo misericordia fue por nosotros. Nosotros damos de lo que hemos recibido. Esto es una frase que yo he dicho desde la vez pasada. Damos de lo que hemos recibido. De Dios recibimos su misericordia, de Dios recibimos su gracia, de Dios recibimos su perdón, de Dios recibimos sus riquezas y sus promesas. Y nosotros estamos llamados a dar y a transmitir esas mismas riquezas. Ese es el llamado, esa es la misión, esa es la razón por la que invitamos. La condición del hombre es tan pecaminosa que no entienden, no pueden y no quieren anhelar a Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia, puede transformar el corazón de un hombre completamente. Lo que para el hombre es imposible, para Dios no le queda grande. Para Dios es posible. Lo que para el hombre es incapaz, por lo que para el hombre no desea, para lo que para el hombre no entiende, Dios ya lo ha hecho. Dios es eterno. Dios ya ha cumplido, Dios ya ha salvado, Dios ya ha llamado. Ha tenido un llamamiento pleno, un llamamiento tan profundo y tan eficaz que la vida de las personas fue transformada, la vida de las personas son transformadas, nuestras vidas fueron transformadas en Cristo Jesús. La razón por la que estamos aquí es pero Dios. Es que hubo un pero en nuestras vidas, es que hubo un pero en las vidas de nuestros familiares, si en algún momento venimos de una iglesia, de una familia creyente. Es que hubo un pero en nuestra historia. La razón por la que estamos aquí, la razón por la que tenemos una esperanza, es ese pero. Es un pero de Dios, no es un pero de nosotros. No es que nosotros hayamos sido buenas personas y nos hayamos esforzado. Es un pero de Dios. Los peros de Dios son los mejores, aunque a veces vayan acompañados de un no. Son los mejores. Pero Dios, que es rico en misericordia, nos ha llamado y nos ha amado con su gran amor y nos dio vida juntamente con Cristo. Eso es lo que nosotros estamos llamados a hacer. A amar a otras personas, a predicarles a Dios, a predicarles que hay un pero en sus vidas, que puede haber un pero en sus vidas, y ese pero es Dios, Dios mismo, Dios manifestándose en sus vidas. Esa es la razón por la que predicamos, esa es la razón por la que hay una obra en Colorados, esa es la razón por la que estamos llamados, esa es la razón por la que hacemos ministerios, esa es la razón por la que estamos aquí, esa es la razón por la que incluso Dios ha trastornado un país como Venezuela para que aquí muchas personas escuchen ese pero Dios. Esa es la razón por la que vinimos esta mañana acá, porque hay un pero en nuestras vidas y es Dios mismo manifestándose en nosotros por medio de Cristo Jesús. Esa es la razón por la que nosotros somos llamados a predicar el Evangelio. No hay otra razón. Hay un pero en la vida de las personas y es Dios mismo, es Jesucristo mismo. Padre Celestial, te damos gracias por el privilegio que nos has dado, Señor. Privilegio inconcebible de poder entrar ante tu presencia porque un día tuviste de memoria de nosotros. Tu palabra dice que desde antes de la creación tú nos llamaste, nos conociste. Tú determinaste un pero en nuestras vidas. Nosotros no éramos muy distintos. Éramos enemigos tuyos, objetos de tu ira. No entendíamos, no podíamos, no queríamos conocerte. Pero tú,
en tu misericordia, en tu fidelidad, en tu bondad, quisiste tener una relación con nosotros y nos llamas hoy a predicar esa misma relación, a predicar ese mismo pero en la vida de las personas, a proclamarte a ti como Señor y Salvador, a decir que tú eres el verdadero Dios. Y aunque por momentos estos puntos, o lo que tu palabra enseña, es ofensivo, Señor, en la vida de las personas, te imploramos que seas tú dándonos esa valentía, ese coraje por proclamar tu evangelio, ya sea en el momento adecuado o en el momento inadecuado, que en todo momento podamos invertir e identificar las necesidades de las personas proclamando el verdadero evangelio de ti, de tú como Señor y Salvador, de tú como ese pero, de tú como esa iniciativa que baja desde la gran montaña de las obras para poder llamarnos a una relación contigo, Señor. Gracias, Señor. Gracias por tan tremendo privilegio. Y permítenos vivir esto durante el transcurso de toda la semana. Permítenos entender que hay un pero en nuestras vidas y que puede haber, y que somos llamados a proclamar ese pero. El pero, Dios, tú intercediendo por la vida de las personas. Te lo imploramos, Padre Celestial. Avívanos en evangelismo, avívanos en predicación, avívanos en proclamar tu evangelio. Espíritu de Dios, pon tus palabras en nosotros, porque nosotros no convencemos a nadie. Eres tú. Acércanos a predicar más y constantemente tu voluntad, tu pero, tu obra transformadora. Te lo imploramos, Padre Celestial. En el nombre de Cristo Jesús, por el poder de tu Santo Espíritu y para la gloria eterna del Padre Celestial. Amén y amén.